Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Bonilla, perteneciente al PNF Informática, Trayecto 2, Módulo 1, y hoy se hablará sobre lo que es una base de datos, tanto en PHP. Bueno, se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y transmisión. Bueno, existen actualmente muchas formas de bases de datos, que estas van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. Estas bases de datos son el producto de la necesidad humana para poder así almacenar la información. O sea, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro, para poder así acudir a ella posteriormente. En este sentido, la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para poder así almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados gracias a su conservación en señales eléctricas o magnéticas. Esta base de datos se dividen en diversos tipos. Estos tipos se clasifican en bases de datos con sus características diferentes. Primero se clasifican según su variabilidad. Esto es decir que conforme a los procesos de recuperación y preservación de los datos, podemos hablar de lo que son las bases de datos estáticas. Estas son las típicas de la inteligencia empresarial y otras áreas de análisis histórico. Son bases de datos de solo lectura, en las cuales se pueden extraer información, pero no se pueden modificar la que ya existe. También tenemos las bases de datos dinámicas. Aparte de las operaciones básicas de consultas, estas bases de datos manejan procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de la información. Todas estas van en este tipo de base. Están según su contenido. De acuerdo a la naturaleza de la información que contenga, pueden ser de tipo bibliográficas. Estas contienen diversos materiales de lectura, ya sean de libros, revistas, etc. Se ordenan a partir de información clave como son los datos del autor, el editor, el año de aparición, el área temática o el título del libro, y entre otras muchas posibilidades. Están también de tipo de texto completo. Estas se manejan con textos históricos o documentales cuya preservación debe ser a todo nivel y consideran fuentes primarias. Están los de tipo directorios, que estas son como listados enormes de datos personalizados o de direcciones de correo electrónico, números telefónicos y entre otras. En las empresas de servicios manejan enormes directorios de puros clientes, como por ejemplo están los tipos que son especializadas. En estas bases de datos de información hiperespecializadas, pensadas a partir de las necesidades puntuales de un público, se determinan que consumen dicha información. Eso es todo. Base de datos. Base de datos y PHP. PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor que se utiliza para generar contenido en HTML. Realiza otras tareas del lado del servidor. Mientras tanto, MySQL es un sistema de gestión de datos que almacena, recupera datos en tablas y en base de datos. Punto. Permite la creación de aplicaciones web que pueden interactuar con una base de datos para almacenar, recuperar información. En vez en cuando, PHP es un lenguaje que ofrece una interfaz para el acceso de mayoría de datos existentes, donde podemos encontrar bases de datos de código abierto como MySQL y MariaDB, comerciales y propietarios como Oracle o como librerías de acceso o DBS, lo que nos permite comunicar con la base de datos en posible en sistemas como Microsoft Windows o como hace o SQL Server. ¿Cómo se diseña una base de datos?
Más que todo, una base de datos se enseña por etapas. Las etapas: el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. El diseño conceptual, más que todo, se refiere en la identificación de los datos que van a ser utilizados en la aplicación. Como por ejemplo, en una agenda sería 3 tipos de relación: uno a uno, uno a muchos o muchos a unos. Que más que todo esto se puede conocer como cardinalidad. En ejemplos de uno a uno, el profesor estará solamente con un cubo. De un departamento solo tiene un jefe. Entre de uno a muchos, los profesores estarán con cierta institución. De alumnos son ciertas carreras. Y de muchos a muchos, un alumno puede asistir a más de un curso. En cada curso tiene más de alumnos. Normalización. Este es el proceso de eliminar redundancia y aumentar la estabilidad y rendimiento de una base de datos para ayudar a determinar una base de datos que pertenece a una tabla. Las relaciones entre columnas y tablas. La primera forma normal es UNF, 2NF y 3NF. Más que todo son llaves de características. Bueno, para tratar de alojar el concepto de llaves, es una columna o un grupo que funciona como un identificador único en una columna. Tanto llaves, tiene llave primaria y llave secundaria, se podría decir. Diseño físico. Esta se hace en el refinamiento de diseño lógico, que elige qué se va a usar. Las diferentes etapas se pueden diferenciar en datos que se usarán comúnmente en columnas que se quieran índice, en áreas que necesitarán más de un espacio físico. Para mayor incrementación de información que se habrá en ella si es factible, o una desnormalización de datos. Eso tiene un mejor rendimiento en la base de datos. La compatibilidad en los motores de la base de datos. En un motor de la base de datos de un software, más que todo se encarga de administrar y gestionar datos almacenados en la base de datos. Es responsable de recibir las solicitudes y consultas, manipulación de datos y procesarlas adecuadamente. En el caso específico, el motor de una base de datos de SQL es True Query Language, que está diseñado para trabajar con bases de datos relacionales. El funcionamiento de un motor de una base de datos, más que todo, funciona con una serie de pasos. Primero, recibe la solicitud, forma una consulta o instrucción. Luego, analiza dicha solicitud, verifica la sintaxis y la semántica del lenguaje que esté utilizado. Después, el motor determinará cómo acceder a los datos solicitados y operación que debe realizar. Una vez que se analiza y se planifica en la consulta del motor de la ejecución propiamente dicha. Esto implica la lectura, escritura de datos necesarios, así como la aplicación de operaciones requeridas. Durante este proceso, el motor se encarga de optimizar la consulta para obtener un mejor rendimiento posible. Características de la base de datos. Algunas de las características más amplias son: presenta varias características que hace ser poderoso y eficiente. Un lenguaje de consulta que es unificado, de transacción, de seguridad y optimización de consultas. Más que todo esto hace para que sea eficiente, tanto como dándole escalabilidad. Ahora, los principales motores de la base de datos que están disponibles en el mercado. Pues más que todo en el mundo de la tecnología, los motores de la base de datos desempeñan un papel fundamental y funcional en el almacenamiento, gestión de grandes volúmenes de información. Estos motores son software especializados para crear, organizar, manipular bases de datos de manera eficiente y segura. Existe numerosa cantidad de motores de base de datos disponibles en el mercado, cada uno con sus características, ventajas y desventajas propias. Algunas de la lista que más podemos presentar hoy en día son esto, que es MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL y MongoDB. Cada uno de estos motores de la base de datos tiene sus propias características y fortalezas, por lo que la elección del motor adecuado dependerá de las necesidades específicas de cada proyecto.
Lenguaje SQL. SQL o Structured Query Language es un lenguaje de programación que permite manipular los datos y los sistemas de base de datos relacionales. Este lenguaje se utiliza principalmente para comunicarse con las bases de datos con el fin de gestionar los datos que contiene. En particular, permite almacenar, manipular y encontrar estos datos. La historia de SQL. La historia de SQL comienza en 1969, cuando el investigador de IBM, Edgar F. Scott, definió el modelo de base de datos relacional. Ese modelo se basa en la asociación de claves con varios datos. Por ejemplo, un nombre de usuario se puede asociar con un nombre real y un número de teléfono. Unos años más tarde, IBM creó un lenguaje para los sistemas de gestión de base de datos relacionales, basados en el trabajo de Scott. Ese lenguaje primero se llamó SQL, siglas de Structured English Query Language, y después de varias implementaciones y revisiones se llamó SQL. Las pruebas comenzaron en 1978 y luego IBM empezó a desarrollar productos comerciales como SQL DS en 1981 y DB2 en 1983, la cual su primer producto se lanzó en 1979. ¿Cómo funciona SQL? Las aplicaciones se pueden programar con diferentes lenguajes como Python, PHP o Ruby. Sin embargo, históricamente, la base de datos no comprenden esos lenguajes. Cada una de esas se maneja por tablas. Cada una de esas tablas está formada por columnas y filas y representan un conjunto de datos. Por tanto, SQL permite crear o manipular tablas al trabajar con bases de datos. Se utiliza con frecuencia varios comandos de SQL, como por ejemplo create database, que es para crear base de datos, crear tablas para crear tablas, select, que es para seleccionar o extraer, update, que es para ajustar o editar, y delete, que es para borrar algunos datos. Estos son algunos ejemplos de comandos que son muy comunes en este lenguaje que es SQL. Cuanto más compleja sea la base de datos, más comandos tendrá que utilizar el usuario. ¿Para qué se utiliza el lenguaje SQL? El lenguaje SQL se usa en todas las áreas en las que se explota la base de datos. En otras palabras, se puede encontrar en prácticamente todas las áreas en las que se generan y se analizan datos. En el sector financiero, las aplicaciones de bancos online y de procesamiento de pagos almacenan datos sobre las transacciones financieras y los usuarios. Estos sistemas se basan en bases de datos complejas y por tanto requieren un uso del SQL. Asimismo, las aplicaciones de streaming de música como Spotify o Deezer hacen un uso intensivo de la base de datos. Por ejemplo, para almacenar los amplios catálogos y archivos que tienen los álbumes de los artistas, lo usan para eso. SQL permite manipular esos datos para encontrar lo que busca del usuario lo más rápido posible y de su preferencia. MySQLi es una extensión mejorada de PHP para acceder a base de datos MySQL. Fue introducida en PHP 5.0 y la sucesora de la antigua extensión MySQL, que está desfasada o deprecate de PHP 5.5 y fue eliminada completamente con PHP 7. MySQLi ofrece una interfaz dual, procedimental y orientada a objetos para interactuar con base de datos MySQL, y cuenta con funciones como MySQLi Connect, MySQL Query, MySQLi Fetch Array, MySQLi Fetch New Rows, entre otros. PHPMyAdmin es una aplicación web que sirve para administrar bases de datos MySQL de forma sencilla y como una interfaz amistosa. Se trata de un software muy popular basado en PHP. La ventaja de usar una aplicación web es que nos permiten conectarnos con servidores remotos, a los cuales no siempre se puede acceder usando programas de interfaz gráfica. Para usar PHPMyAdmin, simplemente se necesita subir el conjunto de archivos de PHP que componen la aplicación a un servidor web configurado a MySQL. Empezar a administrar la base de datos con PHPMyAdmin. Puedes hacer todo tipo de operaciones, desde la creación y borrado de base de datos a la administración de las tablas, crear, modificar y eliminar, y por supuesto de sus propios datos, como obtener PHPMyAdmin. El software es completamente gratuito y lo puedes obtener en el sitio web de phpmyadmin.net. Subirlo a un servidor web es perfectamente viable. La única precaución consiste en mantener el programa actualizado para asegurarse que siempre se ejecuta la versión más nueva que nos permite
disponer de todas las parches de seguridad. Instalarlo no es difícil, pero sí representa un trabajo mantenerlo al día. Este punto es crítico, dado que PHP-MyAdmin hace uso de recursos extremadamente sensibles, como es la base de datos. Sin embargo, todo este proceso te lo puedes ahorrar gracias a las alojamientos y arrays y arrays donde tiene PHP-MyAdmin. Nada más necesitas acceder al panel de tu hosting como PHP de Arrays y acceder a la herramienta para administrar los diferentes tipos de base de datos. Sin duda resulta la mejor alternativa para disponer del software correctamente instalado, configurado y actualizado sin que ello te suponga un esfuerzo. Gracias.